Entonces, este tema, ¿cuándo se considera? Pues primero hay que preguntarse qué tipo de reacción es. Si es una reacción en fase gas, sí se considera. Lo tenemos aquí. Si es una reacción en fase líquido, no. Si tenemos un reactor continuo, pues sí se considera. Si tenemos un reactor intermitente, no. Ahorita vemos la razón. Y bueno, lo más importante es que la estequiometría tiene un cambio en el número de moles, ¿no? Entonces, estábamos viendo que tenemos una reacción A que nos da 2 moles de B, ¿sí? Y empezando con una mol de A, ¿sí? Una mol nos da un flujo volumétrico, una mol de A por minuto nos da un flujo volumétrico de 22.4 litros. Pero como una mol de A se convierte en 2, tenemos que, si llegáramos a una conversión de 1, que no podemos, les repito, pero que se utiliza con el fin de evaluar, tendríamos un flujo volumétrico de 44.8, ¿no? Entonces, empezamos a 22 y entonces se empieza a acelerar el flujo volumétrico hasta terminar en 44.8. Y esto, pues, ¿qué tenía que ver con reactores? Pues simplemente que tau está definido como B sobre Q y tau es la variable que usamos para decir cuál es el tiempo de permanencia dentro del reactor, ¿no? Aquí está en las ecuaciones de diseño. Para un PFR la ecuación integrada es BNFA0 es igual a tau entre CA0. La integral de 0 a XA de XA, ¿no? Así que pues aquí está tau. Y resulta que este tau se está moviendo, ¿no? Como vemos aquí, pues pasó de 22 a 44.8. Se mueve. Para el reactor CSTR, pues también este tau está cambiando. ¿Sí? Tau cambia con la conversión. ¿Sí? ¿Cómo vamos a considerarlo? Bueno, lo consideramos a través de la concentración. Porque la concentración está definida como FA0 entre el flujo volumétrico para reactores continuos. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, un análisis dimensional, el flujo molar es mol de A por tiempo, el flujo volumétrico son volumen por tiempo, se elimina tiempo, entonces tenemos que efectivamente la concentración es mol por volumen, entonces pues hay que considerar este epsilon a través de la conversión y entonces va dentro de nuestra integral, ¿no? Un nuevo parámetro que considerar para nuestra velocidad de reacción, ¿no? ¿Cómo lo usa? Pues Levenspile es el que propone esta corrección, ¿sí? Y utilizando la ecuación del gas ideal, define que el flujo volumétrico es igual a Q0, 1 más epsilon XA. Y lo vemos aquí, pues es un factor lineal de expansión, ¿no? Lineal como es la ecuación del gas ideal, ¿no? Entonces, pues, la definición de Levenspile es este epsilon, es el número de moles cuando la conversión es igual a 0, menos el número de moles cuando la conversión es igual a 1, entre el número de moles cuando la conversión es igual a 0. Pero, como dijimos, es lineal y como hemos visto aquí, ¿sí? Podemos hacer un flujo volumétrico, así que pues lo podemos pasar hacia FA0, no, FA evaluado cuando X a 0, ¿sí? Menos FA evaluado cuando X es igual a 1, entre pues FA, ¿sí? Evaluado cuando X es igual a 0, ¿no? Y podríamos considerar todo, sí.
todas las posibles variaciones que quieran en cuanto a moles, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues epsilon sería igual, creo que está al revés la fórmula, como les había dicho desde la vez pasada. N cuando x igual a 1, cuando x igual a 0. Tendríamos pues 2 moles de B menos 1 cuando iniciamos. Iniciamos con 1, ¿no? Terminamos cuando la conversión es igual a 1, son 2. ¿Sí? Iniciamos con 1, es igual a 1. Entonces, inicialmente, a la entrada del reactor, Q es igual a Q0, 1 más epsilon XA. XA vale 1, digo vale 0. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no. ¿Alguien más? Entonces, vemos qué predicción nos da este caso de Levenspiel, ¿no? Disculpen por el error. Entonces, la conversión cuando x igual a 1, la conversión cuando x igual a 0. Digo, el número de moles cuando x es igual a 1, menos el número de moles cuando x es igual a 0, entre el número de moles cuando x es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, noten que nos está diciendo que originalmente tenemos 22 y al final, si la conversión es igual a 1, tenemos 44.8, lo cual es correcto. Y nos dice también que ya no importa, podemos calcular en cualquier punto de nuestro reactor. Si ahora quieren aquí donde la conversión sea 0.6, ¿cuánto sería el flujo volumétrico en ese punto? Q sigue siendo igual a Q0, 1 más epsilon XA, 1, pero la conversión en este punto vale 0.6 y es igual a 1.6 Q0. Entonces 22.4 por 1.6. $22.4 por
1.6. 35.84. ¿Sí? ¿Preguntas, compañeros? Seguimos con la misma reacción. Pero ahora sí vamos a hablar con la cinética, ¿no? ¿De qué orden prefieren? Dos. Dos. Bueno. K por CA al cuadrado, ¿no? ¿Y qué reactor quieren? ¿Qué reactor? Un PFR. Un PFR. Entonces, bueno, nuestro trabajo para resolver reactores, pues, casi siempre empieza por identificar, ¿no? Cuando decimos un reactor, automáticamente tenemos una ecuación, ¿no? B sobre F0 es igual a tau en C0. Es igual a la integral de 0 a xa. Bueno, xa0 puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo más fácil, pues, es que sea 0, ¿no? Entonces, nuestro trabajo sigue siendo encontrar aquí la definición correcta, ¿no? ¿Requerimos hacer la tabla estequiométrica o no? O ya saben que, bueno, se las recomiendo que siempre hagamos, ¿no? Inicia CA0, bueno, Na, 0, reaccionan, X de Na0, se consumen, se forma 2 veces.
XA de NaC. A cualquier tiempo, que pongo tiempo es igual a cualquier tiempo. Na0 menos XNA0. Ya saben que de aquí venía pues ¿sí? Bueno, pues si son reactores continuos, para un reactor continuo, pues FA0, ¿no? Entonces hacemos uso de esta ecuación. ¿Qué es lo que nos están pidiendo aquí? Definición correcta. RA es función de CA. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Ajá, Entonces, claro. pues, aquí FA, pues es FA0. Y Q, uno más XA, porque epsilon es 1, ¿no? FA0 entre Q0, pues sea 0. Finalmente, tenemos que resolver B entre FA0. Es igual, pues, a la integral de 0 a XA. Me comí el coeficiente cinético, ¿no? Parece que sí. Y aquí ya no me cae. Bueno, vamos a reducir el tamaño de todo. Es todo. Al cuadrado, al cuadrado. No me dijeron. Y el cuadrado, pues aquí también es cuadrado. Sea 0 cuadrado. Esto al cuadrado.
Esto va al cuadrado y esto va al cuadrado. O a lo mejor sería mejor hasta de otro color, pero bueno, ustedes no sé si lo tienen. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. ¿Sí? Sí, profe. ¿Les queda claro? Vean cómo es una variación del mismo tema, ¿no? O sea, si nosotros definimos bien la velocidad de reacción, pues no hay problema, ¿no? ¿Sí? Sí. Y la clave pues sigue siendo, recuerden, en la preparatoria nos dijeron, resolver una integral en función de una sola variable, ¿no? ¿Sí? Fíjense que yo creo que les hicieron trampa en el tema de ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones. La variable independiente siempre es la misma, ¿no? Y generalmente tiempo. Pero pues revisen sus apuntes. Preguntas. Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Sí, gracias. Ok. Otro alumno diferente del que nos está hablando. Digo, para comprobar que los demás no están dormidos o se fueron a paro virtual. Todo bien, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, recuerden, 3 preguntas. 3 preguntas. Primero, la estequiometría tiene un cambio en el número de moles. Pues aquí vemos que pues 1 es diferente de 2 y reacción en fase gas, reactor continuo, ¿no? Ay, ¿sí? Pero eso no es todo, ¿no? Lo que nos propone Levenspiel incluye la situación que tengamos, por ejemplo, un inerte. Hoy, la misma reacción. O pero pues estamos en una situación, por ejemplo, que usamos oxígeno del aire. El nitrógeno pues no va a reaccionar. Entonces tenemos la presencia de un inerte.
se propone como regla mnemotécnica que el inerte pues entra y sale igual, ¿no? Digo, químicamente no está bien, pero bueno. ¿Sí? Y entonces aquí ponemos inicia pues un número de moles de I, porque tiene que ser un reactor continuo. Reacciona, pues no reacciona nada, pero sale todo, ¿no? A cualquier tiempo, pues aquí tenemos todas las moles. Y vamos a tener que decir que es igual a una mol, ¿no? Al tiempo t, pues queda una mol. Y aquí, pues, ya hemos visto Fa. ¿Sí? Entonces, el único cambio que se presenta aquí es en nuestro Epsilon. Empezamos a hacer todo para aprenderlos de memoria, ¿no? El número de moles cuando la conversión es igual a 1, menos el número de moles cuando la conversión es igual a 0, entre el número de moles cuando la conversión es igual a 0. Y aquí hay un cambio. El número de moles cuando la conversión es 1, pues quiere decir que todas las moles de A se pasaron a B, y aquí tenemos estas moles de este gas y una mol del inerte. Menos el número de moles cuando la conversión. Ah, no, aquí me falta poner 2, ¿no? Si no, no es la misma reacción. Entonces tenemos 2 moles de B y una del inerte, ¿no? Lo cual nos da 3. E inicia una mol de I del inerte y una mol de A. Por lo tanto, nuestra nueva definición es Q es igual a Q0, 1 más epsilon XA y nuestra nueva concentración es ahora igual Fa entre Q de nuestra estequiometría. Fa es igual a Fa0, 1 menos XA, Q es Q0, 1 más 1 medio de XA, lo cual es igual a C0, 1 menos XA. Nuestra nueva velocidad de reacción en esta situación, recuerden, habíamos dicho que era RA es igual a K, C a cuadrado, K, creo que esto funciona bien, este cuadrado, C a 0, 1 menos XA,
¿Preguntas? ¿La concentración de A también se eleva al cuadrado? Sí, la concentración inicial quieres decir, ¿no? Sí. La concentración inicial de A se eleva al cuadrado. Gracias. Entonces, pues esta se la llevan a la integral y listo, ¿no? No sé si se dieron cuenta que todo esto está prediciendo nuestro perfil del flujo volumétrico. En este caso, al igual que hicimos antes a la entrada de nuestro reactor, vamos a suponer que son las mismas condiciones, ¿no? Que eran 25 grados centígrados, una atmósfera. Entonces, aquí tenemos una mol que nos da 22.4 litros, otra mol que nos da 22.4 litros, entonces empezamos en 44. $22.4. ¿Sí? Y bueno, nos está diciendo aquí que terminan 3. ¿Sí? Así que noten que igual Q es igual a Q0, 1 más 1 medio de XA, a el inicio, Q es igual a Q0, 1 más 1 medio por 0, es igual a Q0, es igual a 44.8 litros por minuto. ¿Sí? La salida, bueno, recuerden que no podemos llegar a una conversión de 1, ¿no? Y eso nos da $67.2. Entonces, les digo que con esta ecuación estamos siguiendo cómo va aumentando el flujo volumétrico hasta llegar a 67.2. ¿Sí?
vemos cómo vamos recorriendo el reactor, va teniendo conversión y ese pues va cambiando ese flujo, ¿no? Quizá no con Z, porque Z es la longitud del reactor. Sería interesante hacerlo con... No, creo que es mejor así, pues. Sí, así está más claro, creo. ¿Sí? Cuando la conversión va cambiando, pues iniciamos con 44 y terminamos con 67, ¿no? ¿Y qué les parece? A ver, eso un momento. Sí, bueno, ahorita vemos qué pasa con Aida. Bueno, les decía preguntas, entonces. De mi parte, ninguna, profe. Tampoco. ¿Tampoco? No, profesor. Ok. Pues ya ven cómo es una mejora, ya no tenemos que restringirnos. Si se dan cuenta, todos los problemas que pusimos ya estaban, pues, reactor intermitente o, en otro caso, pues, sin cambio en el número de moles, ¿no? Así que, pues, bueno, en principio están bien, ¿no? A ver, si no tienen preguntas, ¿qué pasa en una reacción donde puede ocurrir una contracción, no? ¿A qué se refiere con una contracción?
¿Cómo? Nos da un producto P. ¿Por qué le llamé una contracción en el flujo volumétrico? Porque hay un solo producto. Porque empiezan 44, ¿no? O sea, 2 por 22.4. Y terminan 2.4. Entonces, pues, un número más grande se hace más pequeñito. Y eso es una contracción, ¿no? Vale. ¿Cuánto vale el épsilon? ¿Y cuál sería la velocidad de reacción de cualquier orden? Es lo mismo, ¿no? Primer orden, por ejemplo. Menos un medio. ¿Tenemos que adivinar o tenemos que hacer? Aquí tenemos la misma fórmula. Y les digo que para aprendiéndolas bien, aún así ya se me había olvidado, ¿se acuerdan al principio? El número de moles cuando la conversión es igual a 1, menos el número de moles cuando la conversión es igual a 0, entre el número de moles cuando la conversión es igual a 0. Y entra 2, no, es 1, menos 2, sobre 2, ¿cierto? Gracias. A menos un medio. Muy bien, compañero. Y entonces Q, pues es igual a Q0, 1 menos un medio de XA. Igual al inicio. Q es igual a Q0, ¿no? Cuando XA es igual a 1, sea igual a 1, el caso hipotético, Q es igual a Q0, 1 menos un medio de XA. Pero XA vale 1. Entonces sí cumple, ¿no? Sí. Perfecto, ¿no? Ah, y falta, ¿cuánto vale esto? La velocidad de reacción. Pues, preguntas. No, profe. Y esto pues cubre todas las posibilidades, ¿eh? Y luego otros profesores dicen que estos son ejemplos.
¿Cuánto vale ahora la velocidad de reacción? Un momento. ¿Eso es cuando son especies diferentes o cuando hay concentraciones diferentes? El segundo caso, profe, el de A más B igual a P, que produce P, perdón. Pues ambas, ¿no? O sea, A es distinto de B, son especies diferentes. Sí, Y luego, pues puse que la concentración de B es distinta de la de A, ¿no? exacto. Si fuera el caso normal de 1 a 1, pues en lugar de B va 1, ¿no? Ujú, es cierto. ¿Sí? Sí, Únicamente, repito, si los reactores son continuos, ¿no? Aquí, pues, hemos puesto, la estequiometría cambia con la reacción, pues sí, ¿no? Las reacciones en fase gas, todas las veces. Los reactores son continuos, pues siempre pongo ecuaciones de reactor continuo, ¿no? Esas son las 3 preguntas que hay que hacerse siempre, ¿no? ok. Preguntas. Bueno, si han visto en el Fogler, pues tiene otra forma, ¿no? Pueden usarla, da el mismo resultado, ¿eh? ¿Sí? Sí, la fracción del componente por delta es el cambio en el número de moles. O sea, productos menos reactivos, uno menos ¿no? Bueno, aquí está mi. Aquí pues es 1. Aquí sería
1 menos 2, pero puse uno de aquí y uno de acá. Un medio, ¿no? Menos un medio. Pero a mí me gusta más siempre el de Levenspiel. No, no hay pierde. Uno siempre piensa que cada mol de gas, pues se va sumando con los moles de gas que tenemos, ¿no? Ajá. No hay pierde para mí, pero bueno, pueden escoger la manera de Fogler o la manera de Levenspiel, ¿no? Y de hecho también prefiero Levenspiel porque él fue el primero que lo hizo. No sé por qué Fogler se inventó su manera después, ¿no? ¿Preguntas? ¿Sí? Entonces, pues vean que esto lleva a que va a haber una complicación en la integral, ¿no? Pero bueno, el primero, el segundo orden, hasta el tercer orden, pues ya están resueltos de manera analítica, precisamente en el Fogler, en la parte del final, en un apéndice, encuentran esos casos, ¿no? O ustedes pueden, pues, practicar, ¿no? O, pues, usamos software matemático, así que no hay problema, ¿no? Ok. ¿Sí? Y bueno, pues ahora lo que nos toca, pues, es precisamente practicar. Para lo cual, pues, nuestra serie de tareas creo que no tenemos reacción en fase líquida. Y pues no, porque siendo el butanol y esta cosa así como la vemos, da toda la impresión de que es en fase líquida, ¿no? Y ya son reacciones al equilibrio, que ya vimos también, ¿no? Por cierto. Bueno, ya vimos cómo se comportan. Aquí hay una. Esta, la número 18, ¿no? Ujú. El problema número 18. Ok. No sé qué tarea va.
Sería la tarea 7, profe. ¿Qué? Sería la tarea número 7. Ok, muchas gracias. Lunes 8:55. La 17 también es con cambio en el volumen, ¿no? Me falta ponerle el tema. Actores ideales. Y corregir que es de un punto. Entonces, bueno, para la próxima clase lo que vamos a hacer es revisar los dos problemas que entregaron, ¿no? ¿Hoy? ¿Dos o uno? 1, profe. Era el Uno. 11 que teníamos que entregar hoy. Ujú. Sí, ya no nos queda tiempo de revisarlo, ¿no? Entonces, sería ese. Y bueno, y si varios entregan antes pues también, ¿no? ¿Sí? Y entonces veremos ahora las reacciones al equilibrio, que tenemos ya todos los elementos para resolverla. O sea, yo me acuerdo que ya vimos algunas expresiones para reacciones al equilibrio, cómo definir, ¿no? Precisamente cuando vimos tetas. Entonces, pues, en realidad tenemos todo para ya ustedes pudieran cumplir con ese tema sin problemas. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Al menos yo no, profe. Tampoco. Yo tampoco Ok, por ahora. gracias. Bueno, pues esperemos que no haya problemas en la... No, pues esto no era lo que yo creía que era. Lo que sí les quiero mostrar, pues es otro error que me pareció que es común. A ver si lo encuentro rápidamente. Voy a hacer entonces la tarea 4. Lo tenía preparado, pero bueno, no sirvió. No, esta no fue. 5. Bueno, ¿seguimos todos? Sí. Me Sí, equivoqué, profe. me equivoqué en la X y entonces estoy buscando la tarea que les quiero mostrar. Lo había preparado, pero bueno, como ya lo cerré inadvertidamente, no sé cuándo. No es que los quiera
exhibir, pero bueno. Es que es un error que vi comúnmente. Me imagino que es de algunos que ya recursaron la materia, ¿no? En este programa estábamos resolviendo para un reactor intermitente una cinética simple, ¿no? Que es esta, miren. K por CA, no me acuerdo, creo que sí era 1.5, 1 menos XA, 5 menos X a la 1 medio. Hasta aquí, esta está bien. Pero después de aquí, ya no está bien. ¿Por qué, compañeros? ¿Sí? Pues vemos aquí, esto no es la definición de K. Y de hecho no la necesitábamos porque todavía habíamos dicho, porque el reactor es isotérmico, el coeficiente cinético lo sacamos de la integral, ¿no? Así que debería ser FA0. B es igual, y bueno, qué manera de escribir también, ¿no? B entre FA0 es igual a tau en CA0, así que es B2 es igual a FA0 entre CA0 a la 1.5. Estamos en condiciones isotérmicas, el balance de energía nos dice que K sale de la integral. ¿Pero qué es esto? EA1 sobre T, 2 y 1 menos T1. No tenemos temperaturas distintas, ¿no? Entonces, significa, esta es una ecuación que se utiliza para los reactores adiabáticos, compañeros, pero no estamos trabajando con reactores adiabáticos. Cuando uno ve esto, pues piensa que pues ni siquiera distingue entre los conceptos, ¿no? Ya sabemos que el coeficiente cinético es función de la temperatura, pero aquí tenemos dos temperaturas. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué están haciendo? Supongo que se dejaron llevar por los datos del problema y pues no le prestaron atención a los datos definitivos No, que venían al final. pues no dice dos temperaturas. Esta función de la temperatura, pues bueno, se utiliza para reactores adiabáticos. Todavía no hemos llegado, pero en un reactor isotérmico está mal. Y bueno, les digo que me parece triste y es la parte difícil de mi labor. Me gusta enseñar a los alumnos, pero a final de cuentas, la única pregunta que tengo que responder es, ¿el alumno está capacitado en cuanto a los conocimientos de reactores 1 para seguir adelante o no? ¿Sí? Y lo mínimo, pues, es 6, ¿no? Entonces, aquí veo tristemente una mezcolanza de los conocimientos entre lo que es un reactor isotérmico y adiabático, y entonces digo, pues es que no maneja ni los conceptos, pues no puede pasar. ¿Sí? Afortunadamente apenas estamos en la tarea, podemos cometer errores y los iremos corrigiendo cuando los veo, ¿no? Cuando no los veo, pues simplemente, pues todavía a la lectura de las mentes, pues todavía no llego, no puedo hacer nada, ¿no? Por eso les decía que cuando vemos una tarea, pues si tienen dudas es donde más provecho sacaríamos como grupo, ¿no? Este error lo vi demasiadas veces, ¿eh? Pero bueno, o sea, no era necesario porque estamos resolviendo los reactores isotérmicos. Todavía esto corresponde para otro tema, ¿no?
Y bueno, pues era lo que les quería mostrar y pues vamos viendo también cómo se van llegando a las calificaciones, ¿no? Finales, pues. No sé si hay dudas. Por ahora no. Bueno, pues si no hay dudas, pues ahora sí nos vemos el próximo lunes, ¿no? Buenas tardes. ¿Sí? Pues nos estaríamos viendo el próximo lunes. Ok, profe. Hasta el lunes. El Gracias, lunes. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Bye, buen fin de semana. También buen fin de semana. Tan pronto, pero buen fin de semana.